La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del coche mientras Daniel Serrano, un escritor en busca de inspiración, se acercaba al faro abandonado de Punta Negra. La idea de aislarse en un lugar remoto había surgido tras meses de bloqueo creativo. Las historias de terror siempre habían sido su fuerte, pero últimamente, las palabras no llegaban con la facilidad de antes. El faro de Punta Negra era una estructura imponente, con una arquitectura que evocaba el esplendor de su época. Construido a principios del siglo XX, su diseño era un testimonio de la funcionalidad y la belleza de las construcciones marítimas de antaño. Se decía que el último farero, Manuel Torres, había desaparecido de manera misteriosa una noche de tormenta, y desde entonces, nadie se había atrevido a habitar el lugar. La historia de Manuel y su trágico destino había fascinado a Daniel desde que era un niño, y ahora estaba decidido a descubrir la verdad. Al llegar, Daniel bajó del coche y contempló el faro. Su figura oscura y desgastada se erguía sobre un acantilado, desafiante ante el paso del tiempo. Con un suspiro, tomó su mochila y comenzó a caminar hacia la entrada principal. La entrada, formada por unas puertas de madera maciza con bisagras de hierro forjado, daba paso a un vestíbulo amplio. A la derecha, una antigua sala de estar con una chimenea de piedra y una mesa de madera robusta que había resistido el paso del tiempo. Las paredes estaban adornadas con mapas náuticos descoloridos y fotografías en blanco y negro de marineros y fareros. Un gran reloj de péndulo, ahora detenido, dominaba una esquina de la sala. Subiendo por una escalera de caracol de hierro, se llegaba al primer piso, donde se encontraban las habitaciones. La principal, que había sido de Manuel Torres, tenía una cama antigua con un colchón delgado y una cómoda de madera. En una esquina, un escritorio junto a la ventana ofrecía una vista impresionante del mar embravecido. Fue aquí donde Daniel encontró un diario, escondido entre las piedras de la chimenea. Las otras habitaciones, más pequeñas y sencillas, probablemente eran para visitas o para otros fareros que hubieran compartido la responsabilidad en tiempos pasados. En el segundo piso, una sala de control con grandes ventanales ofrecía una vista panorámica del océano y la costa. Aquí, los instrumentos de navegación y los equipos de señalización estaban cubiertos de polvo, pero aún intactos. En el centro de la sala, la gran linterna del faro, ahora apagada, se alzaba como un recordatorio de su antigua gloria. La linterna estaba rodeada por un mecanismo complejo de engranajes y poleas que, en su momento, habrían permitido rotar la luz para guiar a los barcos en la noche. El tercer piso era más pequeño, un espacio de almacenamiento con estanterías llenas de herramientas, repuestos y viejas latas de aceite. Desde aquí, una escalera estrecha conducía al último nivel, el balcón exterior del faro. Este balcón, rodeado por una barandilla de hierro oxidado, ofrecía una vista vertiginosa del acantilado y el mar. En las noches de tormenta, este lugar debía haber sido especialmente aterrador, con el viento azotando y las olas rompiendo contra las rocas abajo. Los primeros días transcurrieron en relativa calma. Daniel pasaba las mañanas escribiendo y las tardes explorando los alrededores. Sin embargo, a medida que se adentraba en la historia de Manuel Torres, empezó a notar cosas extrañas. Una noche, mientras revisaba los antiguos registros del faro, escuchó pasos en el piso superior. Al investigar, no encontró nada. Otra vez, encontró su cuaderno de notas en una posición diferente a como lo había dejado. La curiosidad de Daniel creció, alimentada por estos eventos inexplicables. En el tercer día, decidió investigar más a fondo la vida de Manuel Torres. Encontró un diario oculto entre las piedras de la chimenea. Las páginas estaban amarillentas y el texto apenas legible, pero lo que pudo descifrar le dejó helado. Manuel había escrito sobre sus días en el faro, mencionando una presencia oscura que lo acechaba cada noche. Describía cómo, en las noches de tormenta, veía algo emergiendo del mar. Algo enorme y monstruoso, con ojos brillantes que lo observaban desde las olas. El último registro de Manuel terminaba con una advertencia. Él siempre me observa desde el mar. Esa noche, la tormenta se desató con furia.
Daniel, perturbado por las revelaciones del diario, intentó concentrarse en su escritura, pero los ruidos a su alrededor se hicieron más intensos. Las ventanas temblaban y la luz de su lámpara parpadeaba. Sentía una presencia observándolo, y el aire se volvió frío y pesado. Decidió enfrentar sus miedos y subió al cuarto donde Manuel había pasado sus últimas noches. Desde la ventana, podía ver el mar embravecido, y en un destello de relámpago, creyó ver una figura gigantesca moviéndose entre las olas. El corazón le dio un vuelco. ¿Podría ser verdad lo que Manuel había escrito? De repente, una ola enorme golpeó el faro, haciendo que todo el edificio temblara. Daniel sintió que el piso vibraba bajo sus pies y, en ese momento, escuchó un rugido gutural que parecía venir de las profundidades del océano. Corrió hacia la ventana y vio la figura más claramente esta vez. Era una criatura monstruosa, con tentáculos que se enroscaban alrededor de las rocas y ojos que brillaban intensamente en la oscuridad. El pánico se apoderó de Daniel. Corrió escaleras abajo, pero las sombras parecían moverse para bloquear su camino. Al llegar a la sala principal, la puerta del faro se cerró con un estruendo. Golpeó y gritó, pero no había respuesta. El rugido del mar y de la criatura se hicieron más intensos. Daniel buscó frenéticamente una manera de escapar. Recordó el diario de Manuel y corrió de vuelta a la sala, donde lo abrió en la última página. Ahí, Manuel había dibujado un mapa que mostraba una salida secreta. Con renovada esperanza, siguió las indicaciones hasta encontrar una trampilla oculta bajo una alfombra vieja. Sin perder tiempo, abrió la trampilla y descendió por una escalera que conducía a un túnel subterráneo. El rugido de la criatura resonaba a través de las paredes de piedra, pero Daniel siguió avanzando, guiado por la desesperación y el miedo. El túnel lo llevó hasta una salida oculta en un acantilado a cierta distancia del faro. El viento y la lluvia lo golpearon con fuerza cuando salió, pero él no se detuvo. Corrió hacia su coche y, con las manos temblorosas, lo encendió y aceleró, alejándose del faro. A medida que las luces del faro desaparecían en la distancia, los rugidos también se desvanecieron. Daniel sabía que había escapado, pero la experiencia lo había marcado para siempre. Días después, de vuelta en la seguridad de su hogar, Daniel revisó sus notas. Había traído consigo el diario de Manuel y decidió escribir su historia. La historia de un faro maldito, de un farero atrapado y de un escritor que casi pierde su alma en la búsqueda de inspiración.